Cuando tenía 8 años, iba a la iglesia y en uno de esos días de la mujer, de todo el día en la iglesia, iba a la escuela dominical y luego, en la tarde, hacían el té para mujeres con la junta femenina. Tomábamos el té y la niña que se suponía que iba a recitar estaba enferma y le dijeron a mi madrastra, necesitamos una niña. ¿Puede venir Oprah y recitar esta tarde? Mi madrastra dijo, sí, la traeré. Y la iglesia terminaba a la 1:30. Así que para las 4 había ido a casa y aprendí a recitar Invictus de William Ernest Henley, que dice, más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, agradezco a los dioses por mi alma inconquistable. Lo estaba recitando haciendo el gesto del abismo. No sabía lo que decía. Pero al final del poema, una estrofa dice, no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Mi cerebro de 8 años no entendía del todo el poder y la profundidad de esas palabras, pero me impactaron como para escribirlas y ponerlas en mi espejo. Esas palabras, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, se convirtieron en mi mantra. Lo que decía es que soy responsable de las decisiones que tomo en mi vida. Soy responsable. Soy responsable. Obviamente crecí y pude articular mejor el significado de esas palabras. Y descubrí en la clase de física, para los que recuerdan la física, la tercera ley del movimiento. ¿La recuerdan? La tercera ley del movimiento dice que para cada acción, es la ley de Newton, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¿Qué significa? Significa que todo lo que lanzas al mundo, cada acción, ¡bam!, hay una reacción igual y opuesta. No importa lo que hagas. La energía de lo que haces, lo que dices y lo más importante, la energía de quién eres, sale al mundo, a tu hogar, tus relaciones, y esa energía siempre regresa a ti. Eres responsable de la energía que lanzas al mundo porque esa misma energía, ¡bam!, vuelve a ti. Cada vez, lo creas o no, porque es ley. Es la ley. Es ley que lo que sacas al mundo regresa. Me contrataron en televisión sin saber nada. Teniendo en mente a Barbara Walters, pensando, puedo hacerlo, sin saber escribir ni filmar. Creo que era el momento y tuve a alguien dispuesto a enseñarme. Y me di cuenta y logré encontrar mi camino. Tuve que encontrar mi camino porque los reportajes no encajaron. Y lo que iba conmigo, soy así de vieja, tan vieja que cuando comencé, fue el año de la cámara de acción en vivo. Cámaras de video en vivo, las estaciones transmitían en vivo, te ponían a hablar en vivo aunque no pasara nada, solo para poder decir cámara en vivo. Y me di cuenta de que no era tan buena escribiendo, pero si hablaba de lo que acababa de pasar, era buena. Comencé a los 19 años a trabajar en televisión y me convertí en presentadora. Mi padre aún me exigía llegar a las 11 en punto. ¿Puedes creerlo? Soy la presentadora de las noticias de las 10. En Nashville, Tennessee, soy la mujer en el noticiero que lee las noticias y mi padre decía, llega antes de las 11. Yo le decía, papá, las noticias son a las 10. Y él, y terminan a las 10:30. Llega antes de las 11.
Mi padre era estricto. Sentía dentro de mí que el reportaje no era para mí, a pesar de estar feliz por el trabajo. Recibí una oferta para ir a Atlanta. En 1971 ganaba $10,000 al año, pero aún estaba en la universidad. Era bastante bueno. Recibí una oferta para ir a Atlanta por $40,000 y pensé, se acabó. Voy a ganar $40,000 y mi jefe me dijo, no sabes lo que no sabes y debes quedarte aquí hasta que escribas mejor, hasta que perfecciones tu oficio como periodista. Dijo, no podemos darte 40, pero te daremos 12. Así que me quedé, y la razón por la que me quedé es porque sentía que a pesar de que los 40 eran atractivos, él tenía razón. Para abreviar la historia, porque puedo hablar todo el día, comencé a escuchar lo que para mí se sentía como la verdad. Unos años después, me mudé a Baltimore. Ya sentía que como reportera, tenía 22 años y ganaba $22,000. Ahí conocí a mi mejor amiga Gail, quien dijo, Dios, ¿te imaginas si a los 30 ganas $30,000 y a los 40, $40,000? Esa conversación la tuvimos en el baño. Y empecé a sentir que el reportaje no era para mí. Pero tenía a mi padre, a mis amigos, todo el mundo decía, Dios, eres una presentadora, estás en la televisión, no puedes dejar ese trabajo. Y para cuando ganaba $25,000, mi padre dice, te ganaste el premio gordo, no vas a ganar más dinero, eso es todo. Y era un dilema entre lo que el mundo me decía y lo que sentía que era mi verdad. Ser reportera se sentía como algo antinatural, aunque sabía que para muchos era glamoroso. Y empecé a pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y diré esto, saber lo que no quieres hacer es el mejor lugar para estar si no sabes qué hacer. Porque saber lo que no quieres hacer te lleva a descubrir qué es lo que quieres hacer. ¿Y descubriste la entrevista por esa época? No descubrí la entrevista. Me degradaron. Querían despedirme, pero tenía un contrato. Y no querían pagar $25,000, así que me dejarían hasta el final del año. Me pasaron a... Y así funciona la vida. Me pusieron en entrevistas para evitar pagarme el contrato. Y tan pronto me senté a hacer la entrevista al heladero de Carvel y sus múltiples sabores. Supe que había encontrado mi lugar. Porque cuando era reportera, era poco natural cubrir las tragedias y dificultades de alguien y no mostrar emociones. Y regresaba a donde hubo un incendio y les llevaba mantas y recibía una nota diciendo, ¿qué estás haciendo? Tu trabajo es informar. No ser tan empático. No puedes tener empatía. Era antinatural. Si tuviera que ponerlo en términos comerciales o para dejarles un mensaje, sinceramente, desde el principio, escuché mi instinto. Mis mejores decisiones en la vida han surgido por estar en sintonía con lo que sentía que era el movimiento correcto para mí. Eso no se sentía bien. Sabía que no lo haría para siempre. No me aprendí las calles de Baltimore y estuve allí más tiempo del que pensaba. 8 años debí aprenderlas. Pero me decía, no estaré aquí mucho tiempo, no voy a durar, no aprenderé las calles. Con la llamada para ir a Chicago, después de comenzar con un copresentador y hacer entrevistas por varios años, supe que era lo correcto. Y que incluso si no lo conseguía, porque en ese momento había un señor llamado Phil Donahue, que era el rey de las entrevistas, y estaba en Chicago, y todas las personas, excepto mi amiga Gail,
decían que iba a fallar. Cada persona cuando me fui, mis jefes pensaban que yo era fantástica y dijeron, no sabes lo que haces, vas a fallar. Chicago es una ciudad racista, eres de color, no lo lograrás. Todo para retenerme, incluso me ofrecieron un auto y un apartamento. Y dije, no, si fallo, descubriré qué es lo siguiente, cuál será mi próxima verdad. Se sintió bien y lo hizo. Lo sentí. Ese es el movimiento que debo hacer. Y no era una de esas personas, porque las personas que trabajan conmigo tenían sus cintas y sus historias, y los currículums listos. Yo no tenía nada. Yo sabía que llegaría el momento en que lo que necesitaba aparecería. Y cuando apareció, estaba lista, porque mi definición de suerte es preparación para enfrentar el momento de la oportunidad. Y estaba preparada para entrar en ese mundo de las entrevistas de una manera que sabía que podía hacerlo. La gente se refiere a mí como una marca, la marca Oprah. No sabía lo que era una marca cuando empecé. No sabía lo que era. Me convertí en una marca al hacer que cada decisión saliera de mi verdad. Cada elección que tomé para cada programa que iría al aire, la tomé basada en ¿se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Esto ayudará a alguien? ¿Ayudará a alguien? No ayudará a nadie. Mis grandes maestros fueron personas como el Ku Klux Klan y los cabezas rapadas, porque un día estaba en la televisión en una entrevista con el KKK y en ese momento me di cuenta de que la energía que estaba transmitiendo al mundo era energía de la que no quería ser parte. Y en medio de una pausa comercial, pensé, nunca volveré a hacer esto. Solo permitiré que mi plataforma se use como una fuerza para el bien. Y hay muchas formas del KKK, incluso si no se llama así. Así que tomé la decisión de usarme a mí misma y a la plataforma para algo que mejorara la vida de las personas. En ese momento dejé de ser usada por la televisión y tomé la decisión de usarla. Al comienzo quería $1 millón para comprarle a mi papá una casa. No vi la posibilidad por mucho tiempo hasta que estuve en ella. Y luego la vi y dije, esto es más de lo que pensaba. No es solo la visión, porque cuando estás en televisión, como yo al comienzo, la gran visión es conseguir un trabajo en una cadena. Y tuve esta idea. Le había dicho a mi agente, cuando estaba en Baltimore, ¿puedes conseguirme el trabajo sustituto de John London en Good Morning America? Lo haré cuando John London no quiera estar allí, cuando esté de vacaciones. ¿Podría tener ese trabajo? Sí. Y esto fue en 1982. Dijo, no conseguirás ese trabajo. Ya tienen una persona de color. Dije, no tienen una persona de color. Dijo, Brian Campbell ya tiene ese trabajo. Bueno, ABC no tiene una persona. Y él, no conseguirás ese trabajo, ni siquiera de sustituta. Así que despedí a ese agente. Pero eso era lo mío, un trabajo en una cadena, si pudiera conseguirlo. Si puedo llegar a un mercado más grande, llegar a... Y los 3 primeros eran Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Sabía que no iba a funcionar. No iba a ser aceptada en Los Ángeles en 1982 porque no era la minoría adecuada. ¿Y por eso Chicago? Elegí Chicago por eso. Y pensé, bueno, Chicago, resulta que estaba en la cinta de otra persona. Y recibí una llamada de Chicago. Una señal. Cuando te imaginaste como suplente, ¿cuál era el objetivo? Ese fue un paso en la dirección correcta. ¿Tenías algo en mente? Bueno, mi objetivo era ser la suplente de John London. Y ellos verían lo buena que era. Y me pedirían que hiciera más. Y cuando John saliera de vacaciones o decidía que ya no quería hacerlo, dirían, ¿qué hay de la suplente? Ese era mi objetivo. ¿Y estarías al aire? Sí. ¿Serías famosa? ¿Pero con qué fin?
Sí, no tenía una visión más allá de tener éxito en televisión. No fue hasta que estuve en la televisión, tuve mi programa, tomé la decisión de ser dueña del programa, o sea que tomaba el riesgo si funcionaba o no, que pensé, ¿qué significa esto? Y supongo que la visión se inspiró en... Solía hablar en las secundarias y estaba en una escuela y un niño me dijo, ¿tú eres esa dama? Eres la que juega en la televisión. Y dije, no juego en la televisión, ese es mi trabajo. Uso la televisión como mi trabajo. Estaba escribiendo y pensaba en eso. Mucha gente piensa, incluso yo, es solo un trabajo en el que salías, actuabas en televisión. Ese era el trabajo. Pero llevaba unos 2 años y medio, por el año 88, 89, que comencé a ver, esto es más grande que... Una plataforma. Sí, la televisión es una plataforma. Cambié mi forma de ver el poder en 1989. Leí un libro del autor Gary Zukav llamado El asiento del alma. Y en ese libro él definió el verdadero poder, el poder auténtico. Y su definición de poder auténtico, el tipo de poder que nunca se te puede quitar, no es tu apariencia, ni tu fama, ni tu dinero, ni tus propiedades. Poder auténtico es cuando tu personalidad viene a servir la energía de tu alma. Cuando eres capaz de alinear quién eres, en quién te has convertido, con lo que has venido a hacer en el mundo, cuando tu personalidad sirve al alma. Pensé mucho en eso. Ese libro me cambió la vida. Construía una casa en Santa Bárbara y cuando se construye un baño o una casa o algo así, nada se termina a tiempo. Era 2002 y debería, pero no estaba terminada. Y quiero llegar a mi casa a tener una gran Navidad. Será la Navidad que soñé, con las tarjetas de Courier e Ives, con guirnaldas en la puerta, pero no tenía piso, así que sería difícil. Comencé a pensar, si no puedo tener esa Navidad, ¿qué voy a hacer? Mi casa no está lista, ¿qué puedo hacer? Mientras caminaba entre los árboles, bajo un árbol, para mí lo mejor es estar sola con mis pensamientos. Y pensaba, ¿cuál sería la segunda mejor Navidad posible? Y pensé en la mejor Navidad que he tenido. La mejor Navidad que tuve fue cuando tenía 12 años. Mi madre recibía asistencia social. Vivía con mi madre, mi hermanastro y mi hermanastra. Y mi madre me llamó a mí, la mayor, a una habitación y dijo, no tendremos Navidad. Dije, ¿no tendremos Navidad? ¿Y Santa Claus? No hay Santa Claus. Ya lo había descubierto, pero bien. Estaba avergonzada porque por primera vez tuve que enfrentar la realidad de que, sí, lo sospechaba, no éramos como los otros niños, éramos pobres. No tendremos Navidad y no existe Santa Claus. Mi primer pensamiento, después de sentir vergüenza, fue, ¿cuál será mi historia? ¿Qué les diré a todos cuando volvamos a la escuela y me muestren sus juguetes y yo no tenga nada? ¿Qué voy a hacer? ¿No saldré mañana cuando todos estén en su patio mostrando los juguetes que recibieron? ¿Me voy a quedar adentro? ¿Fingiré estar enferma? ¿Cuál será mi historia? Esa noche unas monjas llegaron a la casa y trajeron una canasta de comida y juguetes para mi hermano y mi hermana. Y me sentí abrumada de alegría por esas monjas. No por la muñeca Tammy, quería una Barbie.
Me sentí abrumada porque alguien recordó que existíamos y se preocupó como para ir a nuestra casa con comida y juguetes. Y ahora tendría una historia. Y contemplaba que esa fue la mejor Navidad que había tenido. Pensé, ¿cómo podría ser eso posible para alguien más? ¿Qué puedo hacer para crear el mismo tipo de experiencia para otros niños? Reuní a 50 miembros de mi equipo en Harpo, Harriet entre ellos, Cherry, todos. Y contraté a otras 50 personas en Sudáfrica. Y fuimos a Sudáfrica con la idea de crear algo de lo que creamos un documental llamado Bondad Navideña. Bondad navideña usando mi personalidad para servir a la energía de mi alma. Fuimos de pueblo en pueblo ofreciendo juguetes, ropa, comida, balones de fútbol a niños que no habían experimentado la Navidad. Y en la mañana hacían fila. Fuimos a 10 o a 12 pueblos para eso. Y la gente me dijo, eso es frívolo y los niños no lo recordarán. ¿Por qué no usas tu dinero para hacer algo más sustancial? Y dije, tal vez no recordarán el juguete, tal vez no recuerden la ropa, aunque estaban más emocionados los niños de abrir cajas que contenían ropa porque, como nos dijo su cuidador, tener ropa nueva les hacía no sentirse pobres. Y para muchos fue la primera vez que experimentaron tener algo nuevo. Quizá no recuerden lo que había en la caja, pero recordarán que alguien los recordó. Recordarán la experiencia. Durante esta experiencia, Nelson Mandela nos invitó a Stedman y a mí a quedarnos en su casa. Y cuando Nelson Mandela te invita, te quedas. Estaba nerviosa. Dios, ¿de qué voy a hablar? Son 10 días. No es solo una cena o un almuerzo, son 10 días. Desayuno, almuerzo y cena con Nelson Mandela. ¿Qué voy a decir? Stedman dijo, ¿por qué no escuchas? Y eso hice. Tuve 29 comidas con Nelson Mandela. Al principio de verdad decía, Dios es Nelson Mandela. Y para el tercer o cuarto día, nos sentábamos en su sala, compartíamos el periódico, hablábamos sobre eventos en el mundo. Y una de las cosas de las que más hablamos fue el poder de la educación para superar la pobreza. En un momento de lucidez le dije, siempre quise construir una escuela. Dijo, ¿quieres construir una escuela? Oprah, ¿quieres construir una escuela? Se levantó y llamó al ministro de Educación. No planeaba construirla de inmediato. Pero bien. El ministro de Educación llega más tarde y comenzamos el proceso de construcción de una escuela. Y quería construir una escuela porque probé cosas diferentes. Siempre supe, incluso antes de poder articular, que mi personalidad necesita servir a mi alma. Esto es lo que la gente no sabe y no puedes decírselo a todos. Soy quien soy, una mujer de color, mi mano en la mano de Dios confiando en su palabra, porque nunca me falló. Y llegué a donde estoy y me sostengo como soy. Como Maya Angelou decía en su poema a nuestras abuelas, cada vez que me ves, vengo como uno, pero represento a 10,000. Cada vez que me ves, vengo como uno, pero represento a 10,000. No soy yo quien está aquí. Son mi madre, mi abuela, su madre, la madre antes de ella, su abuelo, cada tío que rezó, cada hermana que lloró, cada tía que sacrificó. Aquellos cuyos nombres están en los libros de historia, aquellos cuyos nombres no están en los libros de historia que me permitieron venir como uno y representar a 10,000.
A menudo cuando entro a una sala muy tranquila y no veo otra cara de color en 80 kilómetros, me uno a las mesas directivas como una, pero detrás están los 10,000. Porque no solo sé quién soy, sino que también sé de quién soy. Cualquier cosa que escuchen sobre mí que parece bien, suena bien, dicen, ¿qué estará diciendo Oprah? Estoy viviendo el sueño. Y quiero que lo vivan. Porque no vivo el sueño porque soy especial. Lo vivo porque obedecí la llamada del sueño. Quiero que se vayan pensando, ¿cuál es el sueño para mí? ¿Cuál es el sueño de Dios para mí? ¿Qué les depara el sueño del Creador? A menudo pasamos la vida deseando y esperando y deseando cosas. Esto lo sé con certeza. No obtienes lo que deseas, ni lo que esperas. Obtienes lo que crees. Piensa, ¿en qué crees y sabes que es el sueño de Dios para ti? Vivo el sueño. Vivo en el espacio del sueño y el sueño es bueno. El sueño es más grande que cualquier cosa que pueda imaginar. Cuando era niña, mi padre, los domingos después de la iglesia, era diácono y se despedía de cada persona. Éramos el último auto en salir del estacionamiento en su Oldsmobile verde y conducíamos por los barrios de los blancos. Yo soñaba el sueño conduciendo por esos barrios. Conducíamos y veía sus casas elegantes, algunos tenían rejas, pero todos tenían árboles. Y cuando vine por primera vez a Baltimore, conocí a un amigo. Baltimore está aquí. Vine por primera vez a Baltimore y me hice amiga de una mujer maravillosa. Arlene Weiner era la persona más rica que había conocido. Fui a su casa y estacioné en la entrada. Había un Corvette, un BMW y un Mercedes. Dije, Arlene es rica. Y en su casa, adentro, pude ver desde la ventana de su cocina 6 árboles en el patio delantero. Pensé, los ricos tienen árboles. Cuando sea rica, compraré árboles. No solo, todos quieren autos, carteras y zapatos, pero yo quiero árboles. Un día estaba frente a la ventana de mi cocina hace unos 3 años, en California, haciendo café y miré por la ventana y vi los 6 árboles. Pero escuchen, hacía el café, vi los 6 árboles, salí al porch a contarlos. Y esto es lo que noté, que podía soñar los 6, pero más allá de los 6 árboles desde la ventana de mi cocina, hay 3,687 árboles. ¿Cómo lo sé? Porque los hice contar. Los contaron. Dije, quiero saber cuántos árboles hay. Soñé los 6. Era hasta donde llegaba mi mente y mi imaginación. Soñé los 6, pero Dios puede ver más allá de 6. Vio más allá de 6, porque había un sueño más grande para mí. Y vine a decirles que hay un sueño más grande para ti, Esencia. Mucho más grande. Y la clave, el secreto, la magia, es rendirse al sueño de Dios para ti. Dejar de luchar y detener, impedir y resistir y tratar de decirle al Creador, las fuerzas universales, la inteligencia divina, lo que se supone que debes hacer. Quédate quieto y entiende con certeza
¿Cuál es su sueño? El sueño para ti. Para superar los desafíos, debes quedarte quieta y preguntarte cuál es el siguiente paso correcto. No pienses en todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso correcto? Y desde ese espacio, de ese paso correcto y el siguiente paso correcto. Y no te sientas abrumada por eso, porque sabes que tu vida es más grande que ese momento. Tú sabes que no estás definida por lo que alguien diga que es un fracaso, porque el fracaso está allí para señalarte otro camino. Nada en mi vida fue suerte. Nada. Hubo mucha gracia, muchas bendiciones, mucho orden divino, pero no creo en la suerte. Para mí la suerte es preparación, usar la oportunidad en el momento. No existe la suerte si no estás preparada para manejar ese momento de oportunidad. Y pues, lo que tengo que decir en mi defensa es que, por mi mano, guiada por otra mano y una fuerza más grande que yo, he sido preparada de formas que ni siquiera sabía en las que estaba siendo preparada. Y lo cierto es que, para mí y para cada persona, cada pequeño detalle que ha pasado en tu vida ha sucedido para prepararte para el momento que vendrá. No tienes que ser tu propio rehén por cómo solías ser o por lo que sea que solías hacer. Porque ¿quién no ha cometido errores en su vida? Cuando pienso en lo que hacía a mis 20 y lo tonta que era y cómo entregaba todo mi poder a hombres que no velaban por mi bienestar. Pero ya no guardo rencor contra ellos tampoco, porque me di cuenta que fui yo la que les entregó el poder, porque no sabía lo que era mejor. Ahora sí sé que no tengo que volver a hacerlo. Es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Yo se lo digo a mis niñas todo el tiempo, que tu verdadero trabajo es encontrar cuál es la base de tu poder y trabajar en el alineamiento de tu personalidad, los talentos que puedes dar y la razón por la que estás aquí. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Es trabajar en ti misma y completarte a ti misma y mantener ese vaso lleno. Mantente completa. Antes le tenía miedo a eso. Solía tener miedo, especialmente a las personas que decían, ay, solo piensa en sí misma, solo piensa en sí misma. Y ahora lo acepto. Yo lo considero un cumplido, que solo pienso en mí misma. Porque solo cuando pienso en mí misma estoy completa, llena, mi vaso se desborda y tengo mucho, tanto que ofrecer y tanto que dar. Y no tengo miedo de honrarme a mí misma, ¿saben? Es milagroso si lo piensan. Yo le decía a mi equipo, bueno, no importa, porque cada temporada salía algo nuevo. Un show de entrevistas aquí, allá, 2, 3 más. Salieron como 100 desde que nosotros empezamos. Pero siempre sentía que, bueno, debemos mejorar en el juego. Y la manera en que mejoras no es preocupándote por la situación del otro, porque tú no puedes controlar esa situación. No puedes controlar a otro. Tú solo te controlas a ti misma. Así que era como una carrera. La energía que dabas para mirar para atrás y ver dónde están los demás te quita energía, y si están cerca, te asustas. Así que siempre le decía a mi equipo, no gasten su energía en la carrera mirando a los demás para ver por dónde van o lo que hacen. No se trata de ellos, se trata de lo que tú puedes hacer. Tienes que correr lo mejor que puedas. Tienes que dar todo lo que tienes, lo mejor de ti, para ti. Mi abuela fue una criada, no aprendió más que eso. La única expectativa que ella tenía para mí era que algún día yo sería una criada, e incluso me dijo, búscate unos blancos buenos, y se refería a alguien que no hablara mal de mí, alguien que me permitiera traer comida a casa, que fuera bueno conmigo y que me tratara con cierto nivel de dignidad y respeto. Eso era lo que mi abuela soñaba para mí. Pero yo tenía otro sueño en mente, más que eso, tenía una creencia en mente, y recuerdo cuando la veía
colgando ropa en el tendedero un día y me dijo, tienes que verme y aprender, Oprah Gale, porque un día tú tendrás que hacer esto. Y dentro de mí yo sabía que esa no sería mi vida. No sabía cómo, pero solo sentía esto dentro de mí, intuición o instinto, que me decía que esta no sería mi vida. Y como sentía esto, y estaba conectada a esto, y recuerdo que fue un momento muy tranquilo. Había silencio y yo estaba quieta y la miraba. Puedo verla ahora mismo con las pinzas de ropa en su boca y poniéndolos en el tendedero y su aliento por el frío y la humedad saliendo de sus labios. Y supe que esta no sería mi vida. Supe que no tendría que estar colgando ropa en un tendedero de un patio en Mississippi. Tenía 4 o 5 años y esa creencia de que esta no sería mi vida era a lo que me aferraba en los días largos. Solo no importaba nada. Yo creía que había algo más grande y mejor para mí. Siempre comprendí que no había diferencia entre mí y el público. En el momento podía tener mejores zapatos, pero en el centro era lo que importaba, que somos iguales. ¿Y sabes cómo sabía eso? Porque todos estamos buscando lo mismo. Están aquí en esta increíble escuela y saldrán al mundo y perseguirán algo basado en lo que creen son sus talentos. Sus habilidades tal vez sean sus dones, pero están buscando lo mismo. Todo el mundo quiere cumplir la más verdadera expresión de sí mismo como ser humano. Eso es lo que buscamos. La más verdadera expresión de nosotros mismos. Y como yo entiendo esto, creo que si trabajas en una pastelería y es donde quieres estar, y eso es tal vez lo que siempre quisiste hacer, hornear pies para las personas o pasteles para ellos, u ofrecer tu don, entonces eso es para ti y no hay diferencia entre tú y yo, excepto que esa es tu plataforma, ese es tu show de todos los días. Así que el entender eso me ha ayudado a llegar a todos. Y no hay forma de que no, porque eso es lo que realmente siento. Muchas personas no saben su propósito, y si no conoces tu propósito, tu meta inmediata es descubrir cuál es, porque si no, solo estás merodeando por ahí. Así que el momento en el que descubres lo que se supone que debes hacer, más pronto podrás comenzar a trabajar en eso. Mi vida se alimenta de mi ser, y el ser alimenta el hacer. Así que vengo de un lugar centrado, vengo de un lugar enfocado, vengo de la compasión. Esa es mi naturaleza. Vengo de una voluntad de entender y de ser entendida, y vengo de querer conectarme. El secreto de ese show durante 25 años es que las personas se pueden ver en mí, en todo el mundo. Ellos podían verse en mí. Y mientras me volvía cada vez más financieramente exitosa, lo cual fue una gran sorpresa, yo estaba como, oh por Dios, esto es emocionante. Dices que tienes más de esos 30,000. Obtuve más de 30,000 cuando llegué a mis 30. Entonces pero me di cuenta que a través de todo el proceso, porque estoy muy centrada en mí misma, que aunque podía tener más zapatos, mis pies se quedaron en el suelo aún con mejores zapatos. Estos están muy lindos. Así que podía mantenerme centrada aunque comprara más zapatos. Y podía entender lo que realmente era, porque yo estaba centrada. Yo lo estaba haciendo y continúo hasta el día de hoy. Hago el trabajo de conciencia. Trabajo para mantenerme despierta. Querida, hermosa chica de piel morena. Y uso la palabra hermosa porque sé que nunca usarías esa palabra para describirte. Te miro a los ojos y veo en ti mi luz y mi esperanza. En esta foto, estás a punto de cumplir 20 años, posando afuera de la estación de televisión donde fuiste contratada recientemente como reportera. Te ves tranquila, te ves feliz,
pero sé lo asustada que estás. Si pudiera decirte algo, sería: relájate. Vas a estar muy bien.